Salmo 19, versículos del 7 al 10. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Gracias, hermano. Dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Padre, bendice tu palabra, que sea aplicada a nuestra vida, conforme su gracia, conforme la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Bondades de la palabra de Dios otorgadas al hombre. Beneficios de la palabra de Dios otorgadas al hombre. Como bien decíamos en la mañana, en este alcance que de parte de Dios hace al hombre pecador, Dios ha desarrollado como bueno y válido un plan maravilloso, donde el hombre esté relacionado de manera directa, estrecha, con la palabra de Dios. Ha existido, existe y existirá entre el hombre creado y la palabra del Dios creador un vínculo perfecto, hombre-palabra, en combinación perfecta con el Espíritu Santo, de tal manera que la palabra de Dios pueda moverse con libertad dentro del ser humano, si éste, creyendo, se deja ayudar por ella, sometiéndose a la voz del Espíritu por medio de la palabra. Jesús entonces hacía énfasis en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan capítulo 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la palabra del Señor es realzada, es levantada por el propio Hijo de Dios, enseñándonos, mostrándonos la relación que debe de existir entre el hombre y la palabra de Dios. Y este énfasis es así, porque entre las muchas bondades que la palabra de Dios se desprenden a favor del hombre, por el hecho de exponernos a ellas, ya sea por medio de la lectura, el oír, la predicación, es que podemos afirmar que no hay vida, ni transformación, ni salud espiritual, ni crecimiento espiritual, si no se establece claramente la relación correcta entre el hombre y la palabra de Dios. De tal manera que al dar la prioridad correcta hacia la Biblia, en la vida individual, personal, familiar y colectiva, congregacional, seremos grandemente bendecidos por la obra magna, portentosa y especial de ella, en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros, para bendecir a otros. Por lo tanto, las Escrituras son la norma definitiva de nuestra fe, nuestra moral y nuestra práctica cotidiana. Y la vitamina para nuestro crecimiento en esa fe, en esa moral que es santidad y en esa vida práctica que es servicio efectivo a Dios. La palabra de Dios es la norma definitiva y la medicina para estas tres áreas en el ser humano. Por lo tanto, la Biblia es la medicina suficiente y necesaria, y muy necesaria, para el mal que aqueja a toda la humanidad, el pecado y sus nefastas consecuencias, porque recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, es medicina preventiva para prevenirnos del pecado, del mal,
medicina curativa cuando el pecado nos ha herido y medicina restaurativa cuando el pecado nos ha quebrado para restaurar. La Biblia tiene bondades para el ser humano. ¿Okay? Por lo tanto, es la receta de Dios a los hombres. Es lo que Dios nos dejó para conocer su voluntad. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiere? ¿Qué pide? ¿Qué espera de mí? Y así creer y crecer viviendo en su voluntad buena, agradable y perfecta. En esto se desprende 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con el propósito de cual el hombre de Dios, la mujer de Dios, la familia, el matrimonio, la iglesia de Dios, sean perfectamente maduros, perfectos, maduros, cabales, completos, para estar preparados para toda buena obra, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra, bondades de ella en el ser humano. Así que, mis amados, debemos de hablar de la belleza, de la grandeza y de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y quedamos cortos en tratar de describir la importancia, la jerarquía, el valor, la magnitud que la palabra de Dios, por causa del papel que juega en el ser humano, tiene y puede en su obrar para con nosotros. Entendiendo que es casi indescriptible, casi inexplicable, casi inexpresable, casi indefinible el poder tratar de describir la obra en ella, en el ser humano. Hermano, es difícil, humanamente hablando, tratar de describir el amplio panorama, el amplio trabajo de la palabra en el ser humano. Es difícil. A lo mucho que podemos llegar nosotros es ver a ese hombre, a esa mujer pecador, pecadora, que ya no hacían lo que antes hacía, que han cambiado su vida. Y creo que es más que suficiente eso, para darnos cuenta de cómo es la obra de Dios, las bondades de la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios, la grandeza de la palabra de Dios, la hermosura de la palabra de Dios, ha penetrado en un ser humano, en un hombre, en una mujer, y habiéndolos tocado, habiéndolos regenerado, ¿cómo es que estas personas cambian? Donde la ciencia no pudo, donde el psiquiatra no pudo, donde el psicólogo no pudo, donde el juez, el abogado, la cárcel tampoco pudieron. Solamente la grandeza, la hermosura y la suficiencia de la palabra de Dios. Solamente entendiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, es más que suficiente para amar este libro, para desear este libro, para anhelar este libro. Así que decíamos en la mañana que en los primeros versículos del 1 al 6, David realza, alaba a Dios por la revelación que Él nos da a través de la misma creación. El ser humano tiene la capacidad de darse cuenta que Dios existe por medio de la creación establecida. Y como dice Romano 1, de modo que no tiene excusa. No tiene excusa. El hombre se da cuenta por su naturaleza, aún, Pastor Jerry, aún con su naturaleza caída, se dan cuenta que esto no fue hecho por casualidad. Pero esa revelación general no alcanza para que el hombre logre darse cuenta de su condición rumbo al infierno. Por lo tanto, Dios tuvo que mandarnos una revelación especial que nos enseña las áreas espirituales del hombre. La creación nos enseña el poder de Dios. La Biblia, la revelación de Dios, nos enseña el amor de Dios, la gracia de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios para transformar al hombre. Entonces, repito, David, el dulce cantor de Israel,
en el Salmo 19, versículos del 1 al 6, alaba a Dios por la revelación de Él a través de la creación. Pero de versículos 7 al 9, alaba a Dios por la revelación de Dios a través de su palabra. Repito, la creación de Dios nos habla de un Dios de poder, pero la revelación definida de Dios, especial de Dios, nos habla del amor de ese Dios, de la gracia de ese Dios. Y esa es la diferencia entre la revelación general y la revelación especial. Salmo 19, versículo 7. Y decíamos también en la mañana que aquí se nos presentan 6 términos paralelos, sinónimos unos con otros, con algún grado de diferencia de cómo David miraba lo que era la palabra de Dios. Versículo 7, la ley de Jehová, la palabra de Dios. El testimonio de Jehová, que tiene que ver con el testimonio de la palabra de Dios. Luego, los mandamientos de Jehová, tiene que ver con la palabra de Dios. El precepto de Jehová, también el precepto tiene que ver con la palabra de Dios. El temor de Jehová también tiene que ver con la palabra de Dios. Los juicios de Jehová también tiene que ver con la palabra de Dios. Y son 6 aspectos diferentes, conectados unos con otros, con similitud en cuanto a lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y transmitíamos en la mañana la primera, y creo que es bueno resaltar esto, Pastor Jerry, nada de las siguientes virtudes o bendiciones que otorgan la palabra de Dios en nuestras vidas, nada se logran si la primera no se logra. Y la primera dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que revive el alma, que regenera al ser humano. Nada de lo que viene después de esa primera parte se puede recibir si la primera no está declarada en el hombre, realizada en el hombre, otorgada en el hombre. La ley de Jehová es perfecta, tan perfecta que no se le puede añadir ni se le puede quitar, y tan perfecta que convierte, que cambia al ser humano de adentro hacia afuera, regenerándolo. Y de ahí viene todo lo demás que vamos a enseñar ahora. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segundo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Después de que somos salvos, después de que hemos pasado de muerte a vida, después de que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, viene un trabajo cuidadoso de parte de Dios para el ser humano. Y dice, y lo primero que dice aquí es, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Decíamos en la mañana, gramaticalmente, que aquí tenemos una oración gramatical. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es el sujeto de esta oración gramatical? El testimonio de Jehová, la palabra de Dios, los testimonios de Dios a través de la palabra. El testimonio de Jehová. Entonces luego viene el predicado, que tiene diferentes complementos directo, indirecto, circunstancial. ¿Ok? Gramaticalmente hablando. Pero aquí tenemos entonces el predicado, el testimonio de Jehová. ¿Qué es el testimonio de Jehová? Es fiel. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. Entonces, en ese concepto, el sujeto de esta frase es el testimonio. Su atributo sería uno de los complementos. Su atributo sería que el testimonio de la palabra de Dios es fiel. Y su efecto del testimonio de la ley de Dios
el testimonio, su efecto sería que hace sabio al sencillo, al humilde. Salmo 19, 7, entonces, el testimonio. Recordemos que en el arca del pacto se pusieron las dos piedras como testimonio de Dios. Y la Biblia dice en Éxodo, la Biblia dice por ahí por Éxodo 25, dice que el arca implicaba, por causa de lo que había dentro del arca, las dos tablas, implicaba el testimonio de Dios. Entonces, el testimonio de la ley de Dios, hermano, recordemos que cada uno de estos términos tiene que ver directamente con la palabra de Dios. Pero aquí hay un juego de palabras que tenemos que entender. El testimonio también podría referirse aquí a que el testimonio del carácter de Dios es, en definitiva, donde la ley tiene su origen y que dicho testimonio es dado por Dios a través de la ley, a través de la Torá, a través de la palabra de Dios. Es decir, este testimonio bien se podría establecer y referirse a que el testimonio del carácter de Dios es, en definitiva, desde donde la ley se origina, desde donde la ley se desarrolla y se entrega. Por lo tanto, el testimonio de Dios va entremezclado dentro de la revelación de Dios, la cual nos permite conocer el testimonio de Dios a través del testimonio de las Escrituras. Eso es lo que hay que entender acá. Estuve estudiando esto y está un poquito, cuesta llegar a entender estos conceptos. El testimonio de la ley de Jehová. Su atributo es fiel. Por causa de que el testimonio de Dios es fiel, la palabra que se origina directamente de Dios también es fiel. El testimonio de Dios es el testimonio de la palabra. El testimonio de la palabra es el testimonio de Dios. Y esto implica que es fiel. Su atributo, fidelidad, fiable, seguro, duradero, fundamento indefectible de consuelo verdadero y base segura de esperanza confortante, duradera para el hombre. El testimonio de Jehová, el testimonio de la palabra de Dios es fiel, duradero, firme, fiable, confiable. Hermano, el carácter de la Sagrada Escritura es confiable, porque en la Sagrada Escritura descansa el testimonio de Dios. El testimonio de Dios descansa en las Sagradas Escrituras y el testimonio de la Sagrada Escritura descansa en el testimonio de Dios. El testimonio de Jehová es fiel. Por lo tanto, su efecto, al ser fiel, esperanzador, confortante, seguro, dice la Biblia, por lo tanto, hace sabio al sencillo. Salmo 119, búsquelo por un momento allí. Aún al más humilde analfabeto, siempre y cuando esté consciente de su propia simpleza y que esté dispuesto a dejarse enseñar, hará del simple una persona sabia. Lo contrario del orgulloso, que es sabio en su propia opinión. Este comentario es de Matthew Henry. El testimonio de la ley de Jehová es fiel. Por lo tanto, hace sabio al sencillo, al humilde, al sencillo, al indocto, al que no conoce, al que no ha llegado a esa alta alcurnia de estudio, de capacidad
intelectual. La palabra de Dios lo convierte en alguien sabio. Salmo 119. Salmo 119, primero versículo del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, hablando del testimonio. Bienaventurados, dichosos, felices, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, los que guardan sus testimonios. Los que desarrollan su vida descansando plenamente en la confianza de la palabra de Dios, que es el testimonio de Dios, que es el testimonio de la palabra de Dios. Busque por un momento allí, cuando haciendo Salmo 119, versículo 97, haciendo referencia a que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué tan sabio hace al sencillo? Al humilde. Salmo 119, versículo 97. Léalo conmigo si quiere allí. Mire lo que dice, cómo comienza el versículo 97. Mire, léalo conmigo si quiere allí. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mire lo que dice ahora. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Recuérdese, Salmo 19, versículo 7 dice en la segunda parte, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 119, versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hermano, todo aquel que es instruido directamente de la bendita palabra de Dios va a ser más sabio que sus enemigos. Va a ser más sabio que sus enseñadores. Versículo 100, más que los viejos he entendido. Y por si acaso aquí dice viejo, gente mayor será. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Por lo tanto, de todo mal camino me contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermano, la Biblia tiene la prerrogativa de hacer en el hombre que cree en ella, que la acepta con humildad, de hacer en ese hombre, hacerlo más sabio que sus enemigos, hacerlo más sabio que sus enseñadores, hacerlo más sabio que la gente mayor. Esas son las bondades de la Biblia. Esa es la magnificencia de la Biblia. Esa es la grandeza de la Biblia. Esa es la hermosura de la Biblia. Esa es la suficiencia ilimitada de la Biblia. Y tenemos que entender sus maravillas, el poder de ella. Volvamos al Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. El sujeto de esta oración gramatical, el sujeto, los mandamientos de Jehová, su atributo, una de las partes del predicado, uno de los complementos, su atributo, son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Su efecto, que alegra en el corazón. El término mandamiento, aquí encontré algo, son las órdenes y las disposiciones divinas para el hombre. Entonces,
los mandamientos de la ley de Jehová, los cuales son órdenes y disposiciones divinas, son rectos, íntegros, no hay duda de ellos, nada que dudar de ellos, exactamente de acuerdo con las eternas normas y los principios del bien y del mal. Los mandamientos son rectos y son dados de acuerdo a la normativa correcta de parte de Dios del bien y del mal. Por lo tanto, debido a que los mandamientos de Dios son rectos, íntegros, justos, por decir así, por lo tanto, su observancia a estos mandamientos alegran el corazón. No dice alegran tu vida, alegran tu corazón, alegran tu interior. La palabra de Dios es el único antídoto en contra de la tristeza, en contra de la desesperanza, en contra de los enemigos, en contra de tanta maldad, en contra de tanto negativismo que estamos viviendo en este mundo. La palabra de Dios es el antídoto. Los mandamientos de Jehová son rectos, de tal manera que alegran el corazón. ¿Qué es lo que alegra su vida por dentro? Ganar dinero es temporal. Una casa nueva, mientras se vive por las 2-3 primeras semanas y luego comenzamos a descubrir cositas que van destruyendo esa supuesta alegría. Un carro nuevo va a durar mientras no lo choquen por allí o le den un golpecito. Un traje nuevo. No hay nada, óigame bien, no hay nada humanamente hablando que alegre verdaderamente el corazón, sino la palabra de Dios. El rey David, el salmista, lo expresa en tantos lugares que ellas eran su delicia, su manjar cotidiano. Salmo 119, versículo 4 y al 6, tiene que ver con esto, de alguna manera. Salmo 119, 4 al 6, que alegra el corazón. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, hablando de los mandamientos en el versículo 8 del Salmo 19. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119, 11. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cada cierto tiempo, una o dos hermanas me han llamado por teléfono, llorando, diciéndome: pastor, estoy en la lectura bíblica y me estoy gozando en la lectura bíblica. Usted no sabe cómo yo me siento por dentro en este momento. Y me llaman para contármelo, y llorando, felices, alegres, por lo que descubren en la Biblia, en la lectura diaria. Piense en este momento cuál es su plato preferido. Yo pienso en el charquicán de Cochayuyo. Piense en su plato preferido. Piense en lo que más le gusta. Piénselo al punto tal de que la saliva se le vuelve agua, se le hace agua a la boca. Piénselo en esa dirección. Deleítese en ese plato que le gusta. La Biblia es más que eso. La Biblia es más que eso. Porque ese plato, ese alimento gustoso, es temporal. Es en el momento, se entra al estómago y se digiere y se fue.
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran por lo tanto el corazón. Versículo 8, segunda parte. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuál es el sujeto de esta oración gramatical? El sujeto es el precepto de Jehová. En el complemento directo o indirecto o circunstancial tenemos aquí uno de los atributos de los preceptos de Dios. Es puro. Y si el precepto de Jehová es puro, capaz de alumbrar los ojos. El concepto precepto, yo encontré aquí, y fue difícil, Pastor Jerry, encontrar. El concepto de precepto, aquí yo encontré algo que dice órdenes por medio de una autoridad. Los preceptos son dados por medio de órdenes. Los preceptos son órdenes dados por medio de una autoridad. En este caso, los preceptos de la ley de Jehová son puros. Positivamente hablando, no gravosos. Hermano, mire, la Biblia no debe ser gravosa para nuestra vida. ¿Entiende el término gravoso, gravosa? La Biblia no debe ser una carga. No debe ser una mochila pesada que cargamos, tengo que leer la Biblia otra vez, porque si no el pastor me va a dar por la cabeza el domingo. Yo siempre estoy predicando esto, de la importancia de leer la Biblia. Pero no la lea para que no se sienta mal el domingo. Léala porque Dios tiene un mensaje para usted a través de esa lectura. Léala porque usted está convencido que los preceptos de Jehová son puros. Por lo tanto, alumbran tus ojos. ¿Cómo se entiende este concepto de alumbrar tus ojos? Alumbra tu caminar, alumbra tu vida. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios alumbra tu caminar. Nos permite visualizar de las decisiones buenas, de las decisiones malas, porque la palabra nos alumbra. Los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos, alumbran nuestro camino, nos enseñan a visualizar quién es el amigo correcto y quién es el amigo incorrecto, cuál es la decisión correcta, cuál es la decisión incorrecta. Aún nos enseñan de alguna manera a clasificar las iglesias. Ya en el verano viene el tiempo de vacaciones y espero que usted en vacaciones se congregue, en lo menos que uno espera. Yo busco iglesia y me congrego en mis vacaciones. Y es, ¿cómo la palabra? Y es inevitable desarrollar una comparación entre la iglesia que constantemente tú te congregas con la iglesia que tú te estás congregando en vacaciones. Es inevitable la comparación. Los preceptos de Jehová son puros, no corruptos, limpios, con buena intención. Por lo tanto, alumbran nuestros ojos y aún nos enseñan a visualizar aquella iglesia que estamos visitando por causa de las vacaciones y naturalmente desarrollamos una comparación. Aquí hay hermanos que han llegado de ciertas vacaciones y a veces se me acercan y me lo cuentan de manera jocosa, de manera risoria, de manera, cierto, como una experiencia bonita. Pastor, estuve en una iglesia en vacaciones. Ay, mi madre, pastor, lo único que decía, si el pastor Huayco estuviera aquí, por lo que veían. Los muchachitos corriendo para allá y para acá, metiendo ruido, un show aquí al frente, y es un desastre. Y me lo cuentan jocosamente, graciosamente.
pastor, no paraba de pensar en usted mientras yo estaba en tal y cual iglesia. No me dicen el nombre porque yo no voy a conocer. Y pastor Bautista, los preceptos de Jehová son puros que alumbran nuestros ojos, alumbran nuestro caminar, en nuestras amistades, en nuestros trabajos, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Versículo 9, Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio. Es decir, el temor de la palabra de Dios es limpio. ¿Cómo es este concepto, pastor? El temor de la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios desarrolla temor. Un temor limpio, un temor sano. Mírelo de esta manera. ¿Cuál es el libro que le da sabiduría al hombre? Ya se sabe lo sencillo. ¿Cuál es el libro? La Biblia le da sabiduría. ¿Y qué dice Proverbios 1:7? ¿Qué dice Proverbios 1:7? Que el principio de la sabiduría que dice es el temor a Jehová. Por lo tanto, el conocer la Biblia desarrolla en nosotros ese temor que irradia, que nace, que crece de la Biblia y nos crea ese temor reverente, como dicen algunos, pero más que reverente, ese temor de que tenemos que aprender a hacer bien las cosas porque Dios nos ama, pero es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. El temor de Jehová, que dice ahí en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio. Es decir, el respeto confiado que la palabra de Dios confiere y nutre a los hijos de Dios. Yo diría no solamente el respeto, sino el miedo que infiere, que otorga a los que leemos la palabra de Dios. Eso, el temor de la ley de Jehová, ese temor es limpio. No es un temor de andar asustado que me va a caer la lámpara encima porque mentí. Ese temor de que Dios me va a castigar por cualquier cosita. Es ese temor que implica, que nos ayuda a tratar de vivir cada día un poco mejor. Es ese temor que nos motiva a leer la Biblia diariamente. Es ese temor que nos motiva a guardar un testimonio limpio y claro y transparente. Es ese temor que nos enseña que la palabra de Dios es viva y se cumple. Es ese temor que nos enseña que las profecías se van a cumplir todas. Ese es el temor que implica, que se transmite a través de la palabra de Dios, que está impreso en la palabra de Dios. ¿Cuál es el sujeto en esta frase? El temor. ¿Cuál es el complemento? Su atributo es limpio. Por lo tanto, que permanece para siempre, ya que el tiempo nunca podrá alterar ni el bien ni el mal, es decir, incorruptibles, pues emana de la voluntad de Dios para que el hombre limpie con él su camino. El temor de Jehová es limpio, por lo tanto su efecto, que permanece para siempre, porque el tiempo no corrompe la verdad de Dios. El tiempo no corrompe ni el bien ni el mal. El bien y el mal van a estar presentes, y la palabra de Dios nos enseña cómo trabajar con el bien y cómo trabajar con el mal, porque son inalterables. Ahí están, son parte de la vida, emanan todo esto. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
¿Cómo podemos aplicar esto del temor? Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10, Salmo 119, 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El temor de la palabra de Dios nos hace limpiar nuestro camino con la palabra de Dios. Nos hace de alguna manera guardar tus dichos para no pecar contra Dios. Finalmente ahí, versículo 9, segunda parte. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad. Este término, los juicios, son los decretos o sentencias de las legislaciones de Dios. Lo que Dios ha legislado en su palabra, ha establecido en su palabra como leyes. Los juicios, los decretos o sentencias de las legislaciones de Dios son verdad. Son correctos, son ciertos, son verdaderos. Porque los juicios de Dios muestran lo que los juicios de Dios muestran es verdad. Vienen de Dios, se cumplen en Dios, son verdad. Por lo tanto, su efecto es todos justos. Hermano, todos los juicios de Dios son verdad. Verdaderos, son justos, son correctos. No hay nada incorrecto en estos juicios de Dios. La justicia del hombre es perversa, la justicia del hombre es corrupta, la justicia del hombre muchas veces y cada día lo vemos más, tiene una doble moral. Cuando me conviene no se la aplicamos, pero cuando me conviene sí se la aplicamos. No, Dios no es así, porque los juicios de Jehová son rectos, por lo tanto todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, rectos, verdaderos, todos justos. No hay maldad en ellos. Son equilibrados y correctos dentro del legítimo derecho de la santidad de Dios. Debido a todo lo que la Biblia hace, es que tenemos que nosotros llegar a esta vida práctica del versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Es decir, nosotros debido a esta maravillosa bondad de la palabra de Dios, es que nosotros tenemos, debemos, necesitamos el desear constantemente de estas bondades de la palabra. Por lo tanto, somos deudores a los favores inmerecidos de Dios en nosotros. Por lo tanto, debemos de desear la palabra de Dios como un don preciado. Quiero hacer un resumen ahora de todo esto. Este resumen no es mío, lo copié de un comentario de William MacDonald, que me pareció bastante interesante. Versículo. William MacDonald dice acerca del Salmo 19, versículos del 1 al 6, dice los versículos del 1 al 6 que hablan de la revelación de Dios por medio de la creación, dice, pueden estimular nuestro intelecto. Repito, Salmo 19, versículos del 1 al 6, que habla que Dios se revela a través de la creación, puede estimular nuestro intelecto, nuestro deseo de estudiar esto y aprender la Biblia sobre la base de un concepto intelectual que no tiene nada de malo, mientras nosotros lo apliquemos a nuestra voluntad, va a estar todo bien. Pero las verdades espirituales del versículo 7 al 9 convencen nuestro corazón y voluntad
en la necesidad de Dios y de su santa palabra. Es decir, versículos del 1 al 6 levantan nuestro deseo intelectual de aprender de la Biblia, pero versículos del 7 al 9 debe levantar nuestro deseo de nuestra voluntad de querer vivir y acercarnos cada día más a la palabra de Dios, porque ella es alimento para nuestra vida. Es necesidad de Dios y de la palabra que nosotros tenemos, que se debe de desprender de las bondades que aparecen aquí de la Biblia. Por lo tanto, para David, la ley de Jehová era los testimonios, los mandamientos, los preceptos, el temor y los juicios de Dios. Es la palabra de Dios para David. Además, David, el salmista, atribuye 8 cualidades maravillosas de la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es fiel, la ley de Dios es recta, la ley de Dios es pura, la ley de Dios es limpia, la ley de Dios es duradera, la ley de Dios es verdadera, la ley de Dios es justa. David describe en el Salmo 119 estas virtudes de la Biblia, maravillosas cualidades de la Biblia. La Biblia es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, duradera, verdadera y justa. Y finalmente, lo más grandioso es que el Salmo 19 hace una lista de 5 de los muchos misterios portentosos, maravillosos, de los efectos de la ley en el hombre, dejando huellas imborrables. La Biblia deja huellas imborrables en el hombre, de la misma manera que el pecado ha dejado huellas imborrables en el hombre. La Biblia también nosotros tenemos que permitirla que deje huellas imborrables en nosotros, de tal manera que ocurran algunas de estas virtudes de ella en favor del hombre. Primero, la Biblia convierte el alma. Segundo, la Biblia hace sabio al sencillo. Tercero, la Biblia alegra el corazón. Cuarto, la Biblia alumbra los ojos. Y al final, que lo vamos a dejar para otra ocasión, la Biblia amonesta al siervo de Dios. Todo esto hace la Biblia y más. Yo una vez enseñé no sé cuántos sermones sobre el Salmo 119. Bondades de la Biblia en el Salmo 119. El Salmo 19 aquí es un resumen. Hermano, ame ese libro. Ese libro fue escrito con sangre. Ame ese libro, lea ese libro. Y no lea por leer, por cumplir. Es preferible que lea un capítulo para que entienda y no 3 capítulos sin entender. Aunque se demore 3 años, no importa. Pero léala, medítela y pídale a Dios que le otorgue su gracia. Pídale a Dios que le otorgue su gracia. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa, convierte el alma, alegra el corazón, alumbra los ojos, hace sabio al sencillo. Te damos gracias porque todo esto ha sido posible, es posible y seguirá siendo posible. Bendice tu pueblo, bendice la iglesia por medio de estas bondades inescrutables, maravillosas, portentosas, de la palabra de Dios, que nos hablan de su grandeza, nos hablan de su maravillosa gracia y nos hablan de su suficiencia plena en favor del hombre. Padre, bendice este tiempo, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.